Y aquí presentamos el Microcultural Referencia Histórica con el doctor Jorge Colautti. Bienvenido, Tardes. Jorge, ¿cómo te va? Muchas gracias. Estábamos escuchando una cortina. Son los Jarcas, un grupo boliviano. Sí. Y cuando comienzan a cantar, bueno, no entendemos lo que dicen. Están cantando en lengua aymara. Muy interesante lo de la cultura aymara. Ya vamos en las próximas las próximas referencias históricas. Podemos clavar una referencia histórica ahí en el pueblo aymara. Por supuesto, cómo no, seguro. En el transcurso de la semana, sí. Ya vamos a cumplir pronto 2 años con el micro. Increíble. Entonces, sí. Bueno, hay gente que ya se acostumbró a escucharlo, deben 2 o 3, seguro que hay. Siempre un poco de humor, bueno, estimado entonces, Jorge. Pero es un clásico ya. Claro, bueno, alguien un segmento clásico de este programa y de la radio. Bueno, me dice alguien, yo creo que vos podrías decir algo sobre los nazis aquí en la zona, porque yo escuché una historia y no sé bien cómo es, ¿por qué no nos contás vos? Algo pasó en la estancia La Germania. Sinceramente no reaccioné en ese momento. Después me puse a estudiar el tema y recordé una entrevista del año 2024 que le hace Leonel Caballera a un historiador y profesor de historia bastante, yo diría, muy reconocido como escritor, como investigador, como docente. Me refiero a Diego Bocco, un historiador, un profesor de historia de Totora. Joven, lo conozco, tuve el gusto de conocerlo. Sí. Bueno, ¿qué cuenta él? Que un día 2 chicos, alumnos suyos de una escuela rural, le hicieron un comentario de que habían encontrado en tierras que habían pertenecido a la estancia de La Germania una tumba entre el Yuyal, con una lápida de mármol que tenía un nombre raro. Y como estaban desarrollando ese tema del autoritarismo, del totalitarismo en la escuela, los chicos lo vincularon un poco con no será un nazi, una cosa así. Bueno, claro, el nombre era raro. Así que vuelvo a decirlo, lo que sé, lo sé por haber escuchado y leído el trabajo del profesor Diego Bocco. Tengo la obligación, corresponde decirlo. Bueno, estamos en la estancia La Germania, de aquella época. Y la lápida dice Anastasius Nordenholz, fallecido en 1953. Bueno, el profesor comienza a estudiar, porque a él le llamó la atención, porque no es una cuestión conocida acá en la zona. Tampoco nuestra zona es muy vinculada a toda esta cuestión de la época del régimen nazi, porque en el país hubo puntos neurálgicos de colaboradores. Sí, específicos. Específicamente, claro. El caso de los dueños del Hotel Edén de la Falda. Así es. Ponían plata y había comunicaciones. Hasta se llegó a decir que Hitler había estado por ahí, cosa que no es cierto. Bueno, la estancia La Germania fue fundada por el padre de Anastasius Nordenholz, que está enterrado allí en esas tierras. Se llamó Guillermo Federico Nordenholz, y que compró 5.500 hectáreas, más o menos en 1860, que después incluso se agrandó la superficie de la estancia. Un hombre era alemán, que se estableció en Buenos Aires en 1850
con un cargo diplomático. Él fue cónsul de Prusia en Buenos Aires. Y cuando falleció en 1912, dejó como heredero a su único hijo varón, Anastasius, el que está enterrado allí, y 2 hijas, Ángela y Anita. Anastasius nació en la Argentina en 1862. Cuando cumplió 16 años más o menos, viajó a Alemania a hacer los estudios universitarios. Tuvo mucho tiempo allí. Después con el tiempo siempre fue y vino, se quedó muchos años allí. En Berlín trabajó como docente, como periodista. Integró una agrupación estudiantil, la Asociación de Estudiantes Alemanes, que resultó con el tiempo una agrupación ultranacionalista y antijudía. Ya allí tenemos un elemento. En ese ambiente, Anastasius Nordenhöl trabó amistad con un alemán, un médico alemán llamado Alfred Ploetz. Resultaron ser amigos, y incluso Anastasius apoyó financieramente los trabajos de Ploetz. Y en 1905 fundaron la Sociedad para la Higiene Racial. Sociedad para la Higiene Racial. Muy fuerte, ¿eh? Y por ese entonces, Ploetz se casó con la hermana, Anita, de Anastasius. O sea que se transformaron en cuñados. Uno de los propósitos que se planteaba este médico era salvar, entre comillas, salvar a la raza nórdica. Salvar. Sostenía que el cuidado de todos los enfermos, sordos, mudos, ciegos, todos los débiles, en realidad eran un obstáculo para la eficacia de la selección natural. Acordémonos de la pureza de la raza. Pretendía una solución genética, sana y de alta calidad. Escribió un artículo elogiándolo a Hitler, señalando como un hombre que a través de su fuerza de voluntad está saneando la higiene social alemana de la maleza. Sí, me imagino, capaz que también le mencionó una capacidad intelectual como pocas. Sin ninguna duda, era gente muy inteligente, el Ploetz un científico muy inteligente, pero con una ideología... Desbordado un poco, claro. Que ya se sabe cómo terminó. Sí. 3 años después, Hitler lo nombraba Ploetz como profesor por su trabajo en el desarrollo del Tercer Reich. Bueno, recordemos que el Tercer Reich es el período que comienza en 1933 con el acceso al poder de Adolf Hitler y del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Bueno, un régimen totalitario, caracterizado por el racismo, el antisemitismo, el expansionismo territorial, o sea, el espacio vital famoso de los nazis. Jorge, o sea que Ploetz, de alguna manera, al fundar, ¿cierto?, como esa parte o ese espacio propio, ¿cierto?, que ya tenía esos pensamientos casi de base, como tenía el nacionalsocialismo, no hizo más que fundirse justamente con esas ideas. Exactamente. Y la otra cosa es que tenemos que decir que todo eso derivó en el Holocausto. En la Segunda Guerra Mundial, obviamente. Tal cual. Pero estamos hablando de una época que todavía no había comenzado la Segunda Guerra Mundial, porque recién Hitler asumió el poder en el 33. Así que Ploetz fue uno de los sembradores de la semilla siniestra, digamos,
del nazismo, que murió en Alemania en 1940, un año después que empezó la guerra. O sea, estaba en el apogeo del régimen nazi. Bueno, y el hombre de la lápida, descubierta por los chicos de una escuela rural de nuestra zona, Anastasius Nordenholz, murió en 1953 en las tierras de la estancia La Germania, que él terminó administrando. Y su tumba es la que encontraron los chicos perdida entre las malezas. 8 años después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Claro, en el 53, sí. Claro. Pensaba que tal vez esos yuyos escondan muchos secretos, o quizás el olvido se haya tragado todo, se haya borrado para siempre todo tipo de memoria, todo vestigio de memoria. Uh-huh. Pero, una reflexión final, no creamos que estas ideas totalitarias, incluyendo las del nazismo, porque las del nazismo no son la única idea totalitaria, son delirios del pasado, cosas que pasaron una vez y que están en los libros o en las películas y que hoy estamos totalmente al margen de ese tipo de cosas. Bueno, yo diría que todo lo contrario. También esas ideas totalitarias echan sombra sobre este presente que me parece que es un presente extraviado de la humanidad. Y el mundo lo sabe eso, que es un presente extraviado de la humanidad. Y en ocasiones, parte de la humanidad lo celebra a eso. Diría yo, humildemente, que tengamos cuidado, porque yo no sé si la historia se repite o no se repite. Pero hay situaciones que parece ser son brotes de aquellas raíces que han llevado al mundo a la locura, no una vez, sino varias veces. Así que esa es un poco la historia del hombre que está en la lápida. Su amigo Ploetz ha sido un nazi consumado, y tal vez Anastasius Nordenholz no haya tenido ese alcance, pero evidentemente colaboró. Tocado, no hay ninguna duda. Una cercanía total con Ploetz. No hay ninguna duda que colaboró. Así que, bueno, no es que acá hubo, como alguien puede creer, como me decía este oyente, de soldados, de jerarcas nazis que vinieron a esconder. Ocurrió, sí, recordemos la situación del Graf Spee al comienzo de la guerra, que ya hemos comentado acá. Algunos casos puntuales, Jorge, un poco para complementar todo lo que estás diciendo, y creo que más que acertadamente, por allí se habla, ¿cierto? Algo de una comunidad, por ejemplo, en Villa General Belgrano, algún tipo de asentamiento alemán allí fuerte. Claro. Lo que vos dijiste justamente, lo que estás haciendo mención, el caso de la Patagonia, algún que otro lugar de la Patagonia, pero como Argentina no fue un poco, ¿cierto?, esa recepción de una corriente inmigratoria de parte de Alemania, creo que es imposible, ¿cierto?, que se pueda tocar, ¿cierto?, o generalizar de una manera como si fuera alguna situación o el mundo hubiese sido otra cosa a través de una intervención de italianos, de españoles y todo lo que sea. No, me parece que estamos un poquito alejados de esa realidad. No quita que quizás haya sí en algunos puntos o focos más que específicos en el país, sí, ¿cierto?, alguna base de estadía de nazis refugiados. Sí, evidentemente. Recordemos que nuestro país, que no fue el único en Sudamérica, Paraguay, Brasil, países sudamericanos, abrieron un poco las puertas, después de la finalización de la Segunda Guerra. Acá vinieron bastante. Recordemos que aquí estuvo Priebke, que lo capturaron en Bariloche, así es. Eichmann, Adolf Eichmann, y Mengele, el célebre Mengele también,
anduvo por estos barrios. No los nuestros acá precisamente, pero sí en la Argentina. Sí. Había una predisposición que no era solamente del gobierno, sino también había allí una intervención muy clara del Vaticano y de la Cruz Roja Internacional en la emisión de pasaportes para que esta gente pudiera entrar. Así que es una historia larga y que no hay que olvidar. Cierro con esto. Yo una vez, ya que nombraste Villa General Belgrano, fui una vez y paseando por una vereda distraídamente, en una de las vidrieras veo una réplica del Graf Spee. A lo mejor no quería decir nada eso, pero a mí me hizo cosquillas. Te hizo un poquito de ruido. Me hizo un poquito de ruido. Bien. Bueno, eso lo quería marcar a todo esto porque tampoco hay que olvidar, y también en reconocimiento a una linda investigación que hizo el profesor Diego Bocco. Le dejamos un saludo, ¿cierto? Un abrazo espiritual desde aquí para Diego, ¿no? Este joven, ¿cierto? Profesor que tiene la ciudad de doctoras y que tiene mucha capacidad, ¿eh? Lo debe estar investigando todavía porque no, yo estoy hablando de cuestiones que él habló en 2024. Sí. A lo mejor avanzó en la investigación y, bueno, a lo mejor, ¿por qué no? Desde este programa, vos, sí, sería punto en algún momento, de poder averiguar más en algún momento de tu programa, llamarlo Seguro. Y ampliar esta situación. Me parece muy bien. Ahora, te invito, ¿te parece?, a tomar contacto con este hombre que está en esta cabecera de nuestro departamento San Jerónimo, en esta importante ciudad histórica como es Coronda, es corondino y corajudo. Por supuesto. El señor Rodolfo Oscar Pipo Rodríguez. Adelante. Qué lindo momento el pase, este que hacemos cada tarde, mientras el fueguito arde y un nuevo programa nace. Cada espacio con su clase, cada brasero su calor, y donde nadie es el mejor, y la radio nuestro templo, siguiendo siempre el ejemplo de Colauti, el profesor. Los aplausos, Jorge. Cada vez te sienta mejor, ¿no? Estas décimas de parte de Pipo. Hola, Pipo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, gente, buenas tardes. ¿Cómo le va, amigazo? Profe, buenas tardes a todos. ¿Cómo ¿Todo está? bien? Bien. Bueno, habíamos llegado a un acuerdo con Baschetto que cada décimas mías, estas son décimas mías, no son copiadas. No, por supuesto. Cada décima era un aporte por derechos de autor que me iba a ir llegando, pero una moneda. Profe, la moneda no me llega. ¿Cómo es el tema de los jueves? Bueno, yo no veo tampoco que pasen acá ni rublos, ni rupias, ni maravedíes, ni dracmas, ni florines. Ni patacones. No veo tampoco, claro. No sé, abajo de la mesa si hay algo. No sé, a mí me dijeron por los derechos de autor, las décimas son suyas, me dijeron, o suyas, o sea, mías. Claro. Las décimas son tuyas, me dice Baschetto, vas a cobrar una platita, pero no me llega. No y aparte los segundos contenidos, así que bueno, pero saque la cuenta. Pero mi amigo, tenga paciencia también un poco. Dice, bueno, sí, ya son 2 años y piquito. Bueno, a lo mejor tenga que esperar un par de años más. Bueno, con respecto al tema que usted tocaba hoy, Andrés y profe, yo no sé si ustedes recuerdan el revuelo de hace ya unos cuantos años cuando Carlos Perciavale, el artista uruguayo, el showman, ¿lo ubican? Sí. Él dijo una vez en un reportaje que él con China Zorrilla habían ido a actuar a Bariloche y habían actuado para Hitler. No sé si ustedes escucharon. Sí. Él jura que hicieron un show privado y que en un momento dado él mira así para un jardín y estaba Hitler. Bueno, no sé en qué quedó eso después. Sinceramente, Pipo, yo no creo en eso. Es una versión muy extendida, pero yo no tengo elementos como para decir que es cierto. Pero yo no descarto nada porque es una posibilidad. Yo tengo la cabeza
quedó ahí eso, qué sé yo. Sí. en esa nota, en ese reportaje que armó revuelo unos días y después no se tocó más el tema. Pero él dijo que sí, que Bueno. él y China Zorrilla lo habían visto y que era él. Es un testimonio. Bueno, Sí, algo, sí, sí. algo así, gente en el sur, en la zona de Bariloche, que incluso a través de una investigación que han puesto, ¿cierto?, como manifestación de que hubo, así como una mansión muy cercana a lo que es un lago importante de Bariloche, donde pasó una estadía de una cantidad de tiempo determinado Hitler, en donde, bueno, se lo notaba sin ese bigotito famoso, un poco más centrado en años, después de lo que ha sido la finalización de la Segunda Sí, Guerra sí, Mundial, sí. y a través de algún tipo de imágenes, filmografía, documentos, aseguraron también que por allí anduvo. Puede ser que sea cierto, como puede ser Sí. que pertenezca todo eso al plano de la leyenda y del mito, Claro, al como mito, otras exacto. cosas. Exacto, Yo exacto. me declaro incompetente para decir cuál es la verdad. Claro, claro. Pero bueno, ya que estábamos con el tema, me acordé de eso. Gente, se viene el boletín y después la radio por explota de supuesto. alegría y de Bien, humor. Sí, bien. escúcheme. Se viene el boletín. Saludos al boletín, ¿eh? También. Sí. Escúcheme, y tenga planeado todavía seguir reclamando las chirolas y monedas por las décimas del Tengo doctor. todo anotado. ¿Sí? Tengo cada día No que afloje, salen ¿eh? mis décimas para cobrar los derechos Sí. de autor. ¿Y usted Sí, cuánto cree? sí. ¿Le deben demasiado ya o no? Eso. Ay, claro, no lo va a decir Hay- usted. Hay un ¿Eh? dinero. Hay un dinero. ¿Importante? ¿Importante Sí, ya? sí, sí, sí. Pero el Bueno. gordo Bacheto no afloja. ¿Cómo es? Ni abajo el agua. Bueno, importante bárbaro. para mí serían unos pocos pesos, ya serían importantes. Mire que acomoda el tema de subalternos y alimentos y todo. Esperemos que pueda acomodar el tema de la plata. Esperemos. Saludos al director de la radio. Abrazo, Se pone fino, amigos. Jorge. Un abrazo para todos. Abrazo, Chau, Pipo, lo mejor. Estimado Jorge, como siempre, muchas gracias por Gracias. ser parte cada jueves, ¿cierto? Y siempre sorprendernos con otra historia más de este Bueno. micro cultural que es Referencia Histórica. Muchas gracias. Gracias.